Recuerdo aquella noche en que todo cambió para siempre. Tenía 12 años cuando mi primo y yo nos escabullimos al panteón del pueblo. Lo hicimos por curiosidad y por un absurdo deseo de sentir la adrenalina de estar en un lugar prohibido. Era un sitio pequeño pero repleto de historias lúgubres. Las tumbas se amontonaban entre sí, con cruces desalineadas y flores marchitas que dejaban un olor penetrante. Nunca imaginé que esa simple travesura marcaría mi vida. Siempre he sido una persona nerviosa. Me asustaban las leyendas que contaban los ancianos en la fogata, sobre todo aquellas que hablaban de espíritus errantes en los cementerios. Pero también sentía que no podía quedarme al margen mientras mi primo me invitaba a algo tan emocionante. Él era más intrépido, el tipo de chico que encabeza toda broma macabra. Aquella noche, al entrar al panteón, sentí un escalofrío que me bajó por la espalda y se quedó clavado en mi pecho. Una parte de mí quiso echarse atrás, pero la otra, la parte necia, me empujó a seguirlo. Las veredas del cementerio eran angostas y serpenteaban entre filas de lápidas carcomidas por el tiempo. Algunas parecían a punto de colapsar. Noté que muchas carecían de nombre o se habían desdibujado por la humedad. Me envolvía una atmósfera pesada, casi sofocante. Miraba de reojo a mi primo, que caminaba decidido, y él me lanzaba una mirada de complicidad cada vez que mis pasos se hacían más lentos. El viento helado mecía las ramas de un ciprés solitario y su susurro me pareció un gemido. Entonces le dije a mi primo, en un susurro inseguro, que tal vez era mejor volver. Él solo soltó un bufido de burla y prosiguió. El panteón era antiguo y tenía una zona donde las criptas se alineaban como pequeñas casitas sombrías. Algunos nichos lucían fisuras por donde el moho y la maleza se abrían paso. Sin saber exactamente por qué, nos metimos en esa parte, como si algo nos atrajera allí. Fue donde mi primo vio una cripta con la puerta entreabierta y un candado roto en el suelo. El brillo en sus ojos me decía que quería explorar ese lugar. Me temblaron las manos cuando sujeté la linterna, convencido de que dentro nos encontraríamos con algo prohibido. Entrar fue como dar un paso al vacío. Un aire denso nos envolvió al cruzar esa puerta. Aquello no era simplemente la quietud de un mausoleo, sino una vibración malsana, un cosquilleo en la piel que me alertaba que allí no debíamos estar. Mis fosas nasales se llenaron de un olor extraño, mezcla de humedad y algo desagradable. Desde el primer momento sentí que no estábamos solos. Era como si alguien nos observara desde un rincón oscuro. Nos quedamos dentro, intentando asustar a los demás amigos que, supuestamente, también se acercarían al panteón. Esa fue la idea que mi primo tuvo para hacer la broma perfecta, ocultarnos en la penumbra y sorprender a quien se asomara. Pero pasaron los minutos y nadie llegó. Supongo que ellos tuvieron más sensatez que nosotros o se dieron cuenta de que el miedo no era un juego. Mientras esperábamos en silencio, me pareció oír un roce como de tela arrastrándose por el suelo. Le hice señas a mi primo para que escuchara. Él, con su valentía de siempre, sonrió y me pidió guardar silencio. Yo obedecí, pero mi corazón latía tan fuerte que pensé que se podía escuchar. Después de un rato interminable, empecé a sentir un ardor en la garganta. El aire era pesado y la penumbra absoluta me torturaba. De pronto, algo se movió muy cerca de nosotros. La linterna parpadeó un instante y se apagó. Me quedé sin luz por unos segundos que parecieron eternos. Cuando volvió a encenderse, mi primo no estaba a mi lado. Lo busqué en la cripta, llamándolo, pero no respondió. Hubiera preferido escuchar su risa burlona que confirmara que todo era solo una de sus bromas, pero no pasó. Comencé a recorrer ese estrecho espacio con pasos temblorosos. Sentía el sudor goteando por mi frente. Fue entonces cuando lo vi, mi primo, inmóvil en una esquina. Parecía un muñeco de trapo con la mirada perdida en la oscuridad. Cuando le apunté con la linterna, noté que sus ojos estaban muy abiertos, desorbitados. No reaccionó a mi voz ni a mi toque en su hombro. Lo sacudí para que volviera en sí, pero ni se inmutó. Fue en ese preciso momento que escuché algo parecido a un susurro femenino, un murmullo que heló mi sangre. Se oía muy cerca de su oído. Me di la vuelta con terror y capté algo.
Era apenas una forma borrosa, un bulto de tela oscura que se movió en la penumbra. Me pareció distinguir un rostro pálido sin ojos. Sentí una punzada de miedo tan profundo que mis piernas flaquearon. Mi primo murmuró algo, palabras ininteligibles. Sus labios se movían como si respondiera a aquella presencia. Ese instante se grabó en mi memoria para siempre. Nunca había visto un pánico semejante en su rostro. Parecía un niño atrapado en una pesadilla sin escape. Junté el valor que me quedaba y lo tomé de la mano para sacarlo de ahí. Pero sentí su resistencia. No podía o no quería moverse. Lo jalé con fuerza, le grité que saliéramos de inmediato. Él seguía repitiendo algo sobre una mujer que lo abrazaba. Habló de un contacto helado, como manos huesudas y frías envolviéndole la cintura. Decía que ella no tenía ojos y que, aún así, lo miraba. Esa imagen me provocó náuseas. Logré forzarlo a caminar unos pasos, pero al cabo de unos segundos se aflojó de mis manos y se dejó caer al suelo. Parecía ido, petrificado por el terror. Cerré los ojos con desesperación y suplicando no quedarme allí también atrapado. Al final, con un impulso de autopreservación, corrí hacia la puerta intentando gritar ayuda. Salí de la cripta, tropecé con la reja rota y caí sobre las piedras mojadas. Quise volver por él, pero mis piernas no me obedecían. Escuché un sollozo lastimero que me estremeció el alma. Ni siquiera podía ver quién lloraba, pero se sentía demasiado cercano. Me incorporé, caminé hacia la cripta y llamé a mi primo otra vez. Nadie respondió. Una sensación de oscuridad me envolvió, como si todo el panteón me mostrara su lado más perverso. Ese lugar estaba vivo y se alimentaba de nuestro miedo. Pasaron unos segundos eternos. Luego, el silencio. Fue un silencio denso, casi físico, que me aplastaba el pecho. Pensé que mi primo volvería a salir detrás de mí, tal vez intentando una broma final. Pero no salió. Salí corriendo del panteón sin mirar atrás, con un sentimiento de culpa que me desgarraba. En mi huida, las tumbas parecían observarme, como si cada cruz torcida acusara mi cobardía. Ni siquiera tuve el valor de pedir ayuda a nadie. Solo corrí hasta llegar a mi casa, cerré la puerta y me derrumbé. Pasaron horas antes de que alguien supiera que mi primo seguía allá. Cuando lo encontraron, estaba vivo, pero su cordura había quedado atrapada en esa cripta. Desde aquella noche, mi primo no volvió a hablar. Los médicos dijeron que era un estado de shock agudo. Nadie entendía exactamente lo que pasó y yo apenas pude explicar lo que vi. Nadie me creyó del todo. Todos asumieron que algo nos había asustado y que mi primo tuvo una crisis nerviosa. Pero yo lo sentía de otro modo. No era solo terror, sino una fuerza oscura que se adueñó de su mente. Empezó a dibujar figuras siniestras en las paredes de su cuarto, sombras con rostros carentes de ojos. Al principio, sus padres los borraban con pintura, pensando que eso lo ayudaría, pero él los reproducía una y otra vez, con más detalles retorcidos. Y lo peor es que, en algunos de esos dibujos, aparecía claramente su silueta abrazada por una mujer alta y descarnada, sin ojos en el cráneo y con los cabellos estirados como alambres. Con el tiempo, me fui convenciendo de que aquello no fue un simple susto, sino que había algo real, una presencia impía que habitaba esa cripta y que atrapó a mi primo, aunque fuese solo en el interior de su cabeza. Jamás lo confesé, pero por las noches soñaba con esa figura femenina, con ese murmullo perverso que parecía arrastrarse por mi oído incluso cuando despertaba. La culpa me mantenía en un estado de tensión constante y evitaba hablar con la gente por temor a que me tacharan de loco. Empecé a sufrir insomnio y a tener pesadillas recurrentes en las pocas horas que dormía. Al ir creciendo, traté de dejar atrás esa historia. Me mudé de ese pueblo tan pronto como cumplí la mayoría de edad. Me convencí de que cambiar de residencia me daría un nuevo comienzo, lejos de las tumbas, lejos de esa noche maldita, lejos de esas miradas de lástima y curiosidad que la gente me dirigía. Sin embargo, los recuerdos me seguían como un fantasma personal. Tenía visiones repentinas del rostro de mi primo, mudo, con esos ojos abiertos en un terror perpetuo. También recordaba a esa mujer sin ojos, flotando en la penumbra, pegada a su espalda.
Nunca dejé de sentir que algo me observaba desde las sombras. Aún así, intenté vivir, intenté encajar en una rutina que me distrajera de todo aquello. Encontré un trabajo monótono en una oficina, y por un tiempo pensé que la normalidad me sanaría. Pero todo cambió la tarde que recibí una llamada urgente de mi madre. Mi primo había desaparecido de casa. Sus padres lo habían encontrado en su cuarto, dibujando obsesivamente, hasta que, en un descuido, se fue corriendo. Nadie sabía a dónde podía haber ido. Sentí un nudo en el estómago y una punzada de pánico que me llevó de vuelta a aquella cripta en mi mente. Un presentimiento me decía que él regresaría al mismo lugar en que perdió la razón. No podía negarlo. Aunque me aterraba la sola idea de volver, sentía que debía hacerlo. Tenía que encontrarlo o ayudarlo. Tal vez necesitaba entender qué ocurrió realmente aquella noche. Hice un viaje desesperado de regreso al pueblo. Conduje durante horas, con las palmas sudorosas y el recuerdo palpitante en mi mente. Cuando llegué, el cielo estaba encapotado. Parecía que iba a caer una tormenta densa. El camino al panteón se veía más lúgubre de lo que recordaba. Solo ver la reja oxidada, con aquella inscripción borrosa en la parte superior, me puso los pelos de punta. El lugar estaba en peores condiciones que antes. Gran parte de los senderos se habían llenado de maleza y las lápidas acumulaban más grietas y manchas. Caminé con la linterna en mano, recordando la noche que perdí a mi primo en aquel mausoleo. Algo dentro de mí me gritaba que me fuera, que no me expusiera de nuevo a eso. Pero la sola posibilidad de que mi primo estuviera vagando allí me impulsó a seguir. El silencio era abrumador. Solo se oía el silbido del viento moviendo las ramas secas. Toqué algunos mausoleos esperando encontrarlo en algún rincón, pero no tuve respuestas. Tras varios minutos de búsqueda, llegué a la zona de las criptas. Reconocí aquella construcción antigua, con la puerta de metal desvencijada. Mi garganta se secó y mi cuerpo se tensionó como si volviera a tener 12 años. La miré, tratando de convencerme de que no debía entrar otra vez. Pero lo hice. Empujé con cuidado la puerta rechinante y sentí un aire helado que me cortó la respiración. Dentro, todo se veía igual que en mis pesadillas. El mismo suelo mohoso, los mismos nichos a los lados, el mismo olor fétido y esa misma oscuridad que parecía viva. Llamé a mi primo con voz trémula. No obtuve respuesta al principio. De pronto, oí un susurro. Era muy débil, un murmullo que apenas podía distinguir. Guié la linterna hasta el fondo y lo vi, agazapado contra la pared. Estaba casi en cuclillas, con la mirada clavada en un punto invisible. Le hablé con cautela, rogándole que saliera. No se movió. Me acerqué lentamente, temiendo que la misma presencia espectral de antes estuviera allí con él. Cuando estuve lo bastante cerca, noté que sus labios temblaban, como intentando hablar, pero sin lograr soltar palabras. Lo toqué en el hombro y sentí su piel fría, como si llevara horas en ese lugar. Un escalofrío me recorrió la columna al recordar la vez que intenté sacarlo. Temí que se repitiera todo, que él se quedara petrificado como entonces. Tragué saliva y lo sostuve con fuerza, intentando incorporarlo. Esta vez, él me miró a los ojos. Pude ver un brillo húmedo, lleno de agonía. Algo se movió en la penumbra, detrás de él. Una forma alta, tan oscura que casi se confundía con la sombra. Mi primo soltó un gemido y señaló hacia ese rincón. No vi un rostro, pero percibí que algo me observaba. Sentí ese murmullo, ahora más claro, como un cántico que se colaba en mis oídos. Era femenino y sonaba distorsionado. No sabría decir si hablaba en un idioma antiguo o si era solo un susurro incomprensible. La linterna empezó a parpadear, igual que aquella vez. Mis nervios se aceleraron. Cerré los ojos un segundo, deseando que fuera mi imaginación. Pero al volverlos a abrir, la figura seguía ahí, casi pegada a la pared, curvada en una postura inhumana. Intenté moverme, pero mis piernas sentían un bloqueo. Esa cosa se aproximaba en silencio, alzando lo que parecían brazos huesudos. Busqué fuerzas en lo más profundo de mí. No quería abandonarlo de nuevo.
Me acordé del remordimiento que me había perseguido todos estos años. Desafiaría esa abominación si era necesario. No iba a repetir mi cobardía. Jalé a mi primo con toda mi fuerza. Él se resistía a medias, como si esa mujer lo sujetara de manera invisible. Se oía su respiración dificultosa, un jadeo que me crispó los nervios. Noté que unos segundos más y volvería a perderlo. Fue entonces que escuché un silbido ensordecedor, como si la presión del aire se multiplicara en ese recinto. Algo me impulsó a seguir tirando, a avanzar hacia la salida. Me moví a trompicones y logré que él caminara conmigo unos pasos, aunque se tambaleaba. Sentí un roce helado en el hombro, un contacto que me dejó la ropa húmeda y me quemó la piel como hielo ácido. Contuve un grito y seguí avanzando hacia la claridad de la puerta abierta. Salimos de la cripta. En cuanto cruzamos el umbral, el viento sopló con más fuerza y oí un chirrido feroz que cerró la puerta tras nosotros de golpe. Mi primo se desplomó en el suelo, temblando. No decía nada, solo respiraba con un pánico insuperable. Por un instante, volví la mirada y me pareció ver un rostro sin ojos tras la pequeña ventana de la puerta, como si nos observara desde dentro, incapaz de cruzar esa frontera. No me atreví a comprobarlo 2 veces. Nos alejamos con pasos frenéticos, casi cayendo en varias ocasiones. La linterna se me resbaló de las manos, pero la recuperé y seguí abriendo camino hasta la salida del panteón. Cuando llegamos a la entrada principal, sentí un alivio imposible de describir. Mi primo me apretaba el brazo, como si temiera que en cualquier momento lo soltara. Sus ojos estaban enrojecidos y su rostro empapado en sudor y lágrimas. Aún no podía articular palabras, pero al menos estaba fuera, lejos de esa cosa. Cada centímetro de mi cuerpo temblaba y la piel se me erizaba mientras pensaba en lo que había ocurrido por segunda vez. Esa cripta guardaba una presencia maligna, un espectro aferrado a su vivienda tenebrosa. Sentí que si no nos hubiéramos ido de inmediato, jamás habríamos vuelto a ver la luz del día. Con ayuda de la poca fuerza que me quedaba, lo llevé a su casa. Sus padres estaban desesperados, lo abrazaron mientras intentaban preguntarle qué pasó. Mi primo murmuró algo sobre la mujer sin ojos, sobre una voz que lo llamaba y le decía que no lo abandonaría. Luego se desplomó en un desmayo. Esa noche, me quedé ahí, velándolo, sin atreverme a cerrar los ojos. Sentía un terror desgarrador al imaginar que, si me dormía, volvería a oír el murmullo en mis oídos, vería a esa criatura de cabello largo estirado, sentiría sus manos frías deteniéndome. Al día siguiente, mi primo despertó. Seguía sin hablar con fluidez, pero escribió en un papel un símbolo extraño, algo parecido a una cruz deformada rodeada de espinas. Luego me miró con un miedo profundo. Comprendí que no solo había presenciado a esa cosa, sino que la sentía dentro de sí, ligada a su mente. Lo que ocurrió en aquella cripta no fue un simple encuentro con un fantasma cualquiera, fue algo peor, un ente que deseaba mantenerlo ahí, alimentándose de su terror. A partir de ese momento, no hubo descanso. Cada anochecer era más pesado que el anterior. Yo sentía que tal vez debía destruir esa cripta, o al menos sellar su entrada para que nadie más cayera en sus garras. Pero las autoridades nunca me creyeron. Para ellos, eran historias de un joven asustado. El panteón seguía abierto y abandonado, invitando a cualquier curioso a entrar. Y yo sabía que esa presencia no necesitaba grandes esfuerzos para atraer a sus víctimas. Le bastaba con el rumor de lo prohibido, con la curiosidad de la gente. Con ese aire macabro que hacen tan atractivos los cementerios a quienes buscan emociones fuertes. Cierro los ojos y recuerdo cada segundo de lo que viví. Sé que no será la última vez que esa cosa se muestre. Siento que la oscuridad del panteón me persigue, que me susurra en sueños. A veces, por las noches, imagino que la puerta de mi cuarto se abre y que esa mujer sin ojos entra en silencio, flotando, buscando a quien arrebatar. Salto de la cama empapado en sudor y corro a encender la luz. Trato de convencerme de que todo es parte del trauma. Pero no logro dormir tranquilo. El mismo crujido, el mismo olor fétido, me acompañan como un eco.
He dudado muchas veces si contar esta historia completa, si es mejor callarla para no manchar la imagen de mi primo o para no parecer alguien trastornado. Sin embargo, hay un punto en el que el silencio me tortura más que hablar. Tal vez, al narrarlo, exorcizo un poco la pesadilla. Aunque sé que la cripta sigue ahí, esperando. Y en mis sueños, esa figura femenina me observa con cuencas vacías, como si quisiera arrastrarme de nuevo a su morada. El temor ha sido mi compañero desde aquella noche. La vida siguió, pero mi conciencia quedó anclada a ese instante en que, de niños, nos metimos en un lugar donde jamás debimos entrar. Mi primo vive un día a la vez, con la mirada apagada y el trazo incansable de dibujos que oscurecen su habitación. Yo trato de seguir adelante, mas hay días en que me sorprendo revisando con paranoia cada sombra de mi casa, pensando que un simple destello puede revelar el rostro pálido y vacío de ese ser abominable. No sé si algún día mi primo volverá a ser el mismo, o si yo podré vivir sin remordimientos. Lo único que me queda claro es que hay fuerzas siniestras que habitan en la penumbra de los cementerios, alimentándose de la curiosidad y del pavor de los incautos. Y si alguien piensa adentrarse en un lugar así por diversión, debe saber que no siempre se regresa entero. A veces, se queda una parte de ti en la oscuridad, atrapada para siempre, como una sombra que te persigue sin descanso. Risas sepultadas. Mi nombre es Antonio Gutiérrez y jamás imaginé que una investigación casual sobre una leyenda local me llevaría a enfrentar un terror tan intenso que, incluso hoy, cuando cierro los ojos, vuelvo a sentir esas carcajadas que me erizaron la piel en el silencio de la noche. Hasta hace unos meses, yo era un escéptico total con respecto a historias de fantasmas, aparecidos y cualquier cosa que se saliera de los límites de lo comprobable. Sin embargo, una invitación a colaborar en un reportaje sobre fenómenos paranormales en algunos antiguos cementerios de Lima me cambió la vida por completo. Aunque preferiría no revivir esos momentos, siento la necesidad de contarlo todo para evitar que alguien más caiga en la misma trampa de curiosidad que yo. Recuerdo perfectamente el día en que recibí el encargo. Tenía que investigar una serie de sucesos extraños en los panteones municipales de Lima. Se rumoraba que, en ciertos lugares, especialmente de madrugada, se escuchaban llantos sin explicación, sombras que se movían entre las lápidas y voces apagadas que parecían surgir desde el fondo de las tumbas. Uno de esos cementerios era especialmente famoso por una historia que me pareció absurda al principio. Decían que, hace décadas, un circo itinerante se instaló en los alrededores de ese viejo panteón. Una noche, un payaso desapareció sin dejar rastro. Días después, lo encontraron dentro de una tumba abierta, con una sonrisa de oreja a oreja, como si la muerte lo hubiera sorprendido en medio de una broma macabra. Desde entonces, aquel circo abandonó la zona, pero jamás se borraron los rumores sobre unas carcajadas inexplicables que resonaban en la oscuridad. Aunque en un principio no le di demasiada importancia a esta leyenda, decidí que valía la pena al menos verificar qué tan arraigada estaba en la comunidad. Sentía que sería una historia interesante para mi reportaje, algo para llenar unas cuantas páginas y quizá despertar la curiosidad de los lectores. No obstante, con cada persona que entrevistaba, con cada familiar de un sepulturero y con cada anécdota que recopilaba, fui dándome cuenta de que estos rumores eran más serios de lo que pensaba. Había un verdadero miedo en los rostros de quienes hablaban del payaso. No se trataba de un simple relato para asustar a los niños en la noche, era casi una advertencia. Y eso, inevitablemente, me condujo a indagar más profundamente. Una tarde, me dirigí al cementerio viejo, aquel que estaba supuestamente unido a la historia del circo y el payaso desaparecido. Cuando pregunté a los vecinos de la zona si podían guiarme, un anciano me comentó que lo mejor era no entrar después del anochecer. Sin embargo, mi afán de tener material auténtico para mi reportaje me impulsó a ignorar la sugerencia. Decidí quedarme hasta tarde dentro del lugar. Uno de los sepultureros más veteranos, un hombre llamado Don Hilario, me dejó pasar con la condición de que me quedara cerca de la entrada. Aún así, yo planeaba escabullirme a las zonas más antiguas del panteón tan pronto la noche cubriera con su manto los pasillos de tumbas y mausoleos. Llevaba mi grabadora de audio, una linterna y un cuaderno para anotar impresiones.
El sol se ocultó alrededor de las 6:30 de la tarde, y yo deambulé con cautela por los senderos de cemento que se cruzaban entre viejas lápidas con nombres desdibujados por el tiempo. Los árboles retorcidos y el crujir del viento me ponían en guardia, aunque aún no sentía verdadero terror. Más bien, mi corazón se aceleraba por la curiosidad de encontrar alguna prueba de lo que tantos mencionaban. En mi mente repetía, no hay fantasmas, no hay nada. Pero algo dentro de mí me susurraba que estaba equivocado. Poco después de las 8 de la noche, las luces exteriores se apagaron y el cementerio quedó envuelto en una penumbra escalofriante. La linterna se convirtió en mi única aliada. Al avanzar por los corredores, comencé a notar cuán antigua era esa parte del panteón. Encontré tumbas con inscripciones de principios del siglo XX, incluso algunas que databan del siglo XIX. Cruzadas de piedra y esculturas mohosas aparecían a cada paso, recordatorios silenciosos de tiempos remotos. En ese momento, mis pisadas resonaban con un eco extraño, como si el suelo hueco, repleto de sepulcros, devolviera cada sonido con un lamento sordo. Conforme avanzaba la noche, la sensación de opresión aumentaba. No escuchaba nada más allá del ulular distante del viento colándose entre los cipreses, pero mi imaginación ya comenzaba a jugarme malas pasadas. Cada rasguño en la piedra, cada golpe leve del aire contra las ramas, me hacía aferrar con más fuerza la linterna. Por momentos, tuve la impresión de que me seguían, mas al voltear solo veía sombras inmóviles y cruces que se erguían como testigos mudos. Decidí sentarme en un pequeño banco de hierro a la orilla de un pasillo para recopilar mis notas y tomar un descanso. Fue en ese instante que escuché, por primera vez, un sonido que no pude atribuir al viento o a los insectos nocturnos. Me pareció distinguir algo parecido a un ligero susurro, un murmullo difícil de percibir. Me levanté de un salto y enfoqué la linterna en la dirección de donde creía que provenía aquel ruido. A mi alrededor, solo había nichos en ruinas y una serie de mausoleos con puertas de metal oxidadas. El silencio retornó con un peso sofocante y después de esperar un momento, decidí acercarme a uno de los mausoleos. Empujé la puerta con cuidado, pero no se dio. Mientras me giraba para seguir mi camino, sentí, con escalofrío incluido, que algo rozó mi brazo izquierdo. Fue una sensación leve, como una caricia de aire frío, pero lo suficientemente clara para que mi corazón se desbocara. Intenté convencerme de que solo había sido mi imaginación, un sobresalto natural por el ambiente hostil, y proseguí el recorrido. Tal vez habían pasado unos 10 minutos cuando comencé a oír algo distinto, una especie de risa ahogada que parecía brotar de algún punto más adelante. Mi respiración se detuvo al reconocerla. No era la risa amistosa de alguien que cuenta un chiste, sino una carcajada entrecortada, irreal, algo que se ahogaba en un eco que resonaba en las paredes del cementerio. Seguí avanzando, aturdido por el impulso de saber de dónde venía ese sonido. A medida que caminaba, el ambiente se enfriaba más y sentía un sudor frío empapándome la espalda. Al fin, doblé hacia una sección más antigua donde casi todas las lápidas estaban cubiertas de musgo. Allí, al fondo de un corredor apenas iluminado por mi linterna, vi algo que me heló la sangre, un nicho abierto, la piedra rota y la tapa corrida a un lado, como si alguien hubiese forzado su entrada desde dentro. Al acercarme con cautela, distinguí entre los escombros un traje de colores pálidos y un par de zapatos largos, manchados de tierra y desgastados por el tiempo. La risa que antes escuchaba se había silenciado, pero el eco de mis propios pasos me retumbaba en los oídos. No me atrevía a tocar esa ropa, pero la reconocí al instante. Era el atuendo típico de un payaso, con volantes y costuras gruesas. Junto a los zapatos, entre la tierra removida, encontré un trozo de tela roja que parecía ser una nariz postiza. Retrocedí atemorizado y sentí que mis piernas temblaban. Hasta ese momento, no había creído de verdad en la historia, pero allí estaba la evidencia de algo perturbador. No podía asegurar si se trataba del traje original de aquel payaso desaparecido o si era una broma macabra de alguien que jugaba a aterrorizar a los curiosos. Aún así, el efecto psicológico era devastador. Mi instinto me decía que saliera de allí de inmediato, pero la curiosidad pudo más. Dejé la linterna apuntando hacia el nicho abierto y saqué mi pequeña cámara para tomar fotografías.
Apenas hice un par de tomas, sucedió algo que me paralizó por completo. Escuché, muy cerca de mi oído, una exhalación y el débil sonido de una risa que se burlaba de mi atrevimiento. Fue tan nítido que sentí que alguien estaba literalmente parado detrás de mí. Me giré con violencia, pero no había nada, solo penumbra y lápidas que parecían inclinarse hacia mí, como si quisieran envolverme en su oscuridad. Intenté recobrar la compostura y empecé a caminar de vuelta hacia la zona principal, pero cada pocos metros esa carcajada volvía, a veces lejana, a veces tan próxima que me hacía sentir escalofríos en el cuello. En un momento, creí ver una figura entre dos mausoleos, la silueta parecía llevar una especie de ropaje holgado, y podía discernir un rostro blanco con un trazo rojo en la boca, pero desapareció en un parpadeo, sin ruido alguno. Corrí sin mirar atrás, esperando llegar a la parte más nueva del cementerio, donde tal vez habría algún vigilante o al menos más luz. Sin embargo, mis pasos me llevaron a un lugar que no reconocía, un laberinto de tumbas antiguas donde mi linterna apenas mostraba senderos cubiertos de enredaderas. La noche era tan densa que no veía referencia alguna para orientarme. El pánico comenzó a apoderarse de mí al entender que me había perdido en el interior del panteón. Parecía que el diseño de aquellos pasillos vetustos me había confundido. Cada giro me conducía a una sección semejante, sin salida clara. Intenté calmarme, pero el eco de esas risas se hacía cada vez más persistente. Empecé a distinguir una voz ronca que soltaba una carcajada breve y luego se extinguía, dejándome en vilo, a la espera de que volviera a surgir desde otro ángulo. Mis pensamientos se agolpaban. ¿Será un bromista, un criminal, algo más siniestro? Trataba de aferrarme a la idea de que todo tenía que tener una explicación lógica. En esa desesperación, alé con fuerza una verja que protegía un pequeño mausoleo familiar. La puerta estaba oxidada, pero se dio con un chirrido que me retumbó en los oídos. Entré para esconderme y reagruparme, tratando de ser consciente de mi respiración y, de paso, recargar baterías mentales. El interior era asfixiante, un altar polvoriento, nichos a cada lado y un aire encerrado que olía a humedad y flores marchitas. Cerré la puerta tras de mí, intentando buscar algo para bloquearla, pero solo encontré restos de velas derretidas y pedazos de madera podrida. Cuando se hizo el silencio, percibí claramente unos pasos en el exterior, algo o alguien que se desplazaba lentamente sobre la grava, deteniéndose de vez en cuando, como si rastreara mi ubicación. Me pregunté si esa risa macabra pertenecía a una entidad sobrenatural o si, por el contrario, era obra de algún demente que jugaba con mi cordura. Apreté mi linterna contra el pecho, apuntándola hacia la puerta, con la mano temblando incontrolablemente. Estuve así varios minutos, o eso creo, porque el concepto de tiempo se volvió confuso entre tanto miedo. Por fin, el sonido de pasos se disipó y el silencio se tornó absoluto. Sentí la necesidad de salir y continuar la búsqueda de una salida real hacia la parte frontal del cementerio. Reuní valor, abrí la verja y avancé con la linterna puesta al frente. Cuando crucé otro angosto pasillo, vi ante mí una visión que no supe explicar. La misma ropa de payaso que había encontrado anteriormente se hallaba extendida sobre el suelo, con los zapatos apuntando en mi dirección, como dándome la bienvenida. El traje parecía moverse con la brisa, como si tuviera un alma propia que lo agitara suavemente. No quise tocarlo, ni siquiera pasar demasiado cerca, así que lo rodeé lentamente. En el instante en que creí haberlo dejado atrás, sentí una corriente de aire helado y volví a escuchar aquella risa, solo que esta vez sonó más distorsionada, acompañada por un crujido que provenía de debajo del suelo. El pánico me sobrepasó. Empecé a correr sin siquiera fijarme en el camino, tropezando con lápidas, resbalándome en la tierra húmeda y cayendo de bruces un par de veces. Aún así, me levantaba con determinación de escapar. Mi corazón latía al ritmo de un tambor de guerra. A lo lejos, distinguí por fin un tenue resplandor que interpreté como la luz de la entrada. Con el último aliento que me quedaba, corrí hacia ese brillo, pero al acercarme noté que no era la entrada, sino un farol oxidado que iluminaba una sección donde se encontraban enterrados artistas y otros personajes famosos del espectáculo. Allí, había estatuas de ángeles con el rostro tapado, cruces de mármol y una vieja capilla que se erguía con su puerta sellada.
El farol parpadeaba, casi sin energía, y proyectaba sombras largas y distorsionadas. En ese lugar, clavado entre dos lápidas, encontré un afiche amarillento y roto que anunciaba la llegada de un circo a Lima, con fecha de hacía varias décadas. Reconocí las palabras "El Gran Circo de la Medianoche" y, en una esquina, la imagen de un payaso con una enorme sonrisa. Al levantar ese pedazo de papel, sentí un escalofrío que me recorrió la espalda, pues la figura estaba dibujada con tanta precisión que sus ojos me parecían vivos, y su sonrisa, insoportablemente burlona. Detuve mi impulso de seguir revisándolo y lo guardé en mi bolsillo, pensando que sería parte esencial de la documentación de mi reportaje. Al fin, tras un par de rodeos, logré divisar el acceso principal. Corrí hacia él con desesperación, sin mirar atrás, y me encontré con que la gran reja de metal estaba cerrada. Grité por ayuda, pero mis palabras se perdieron en la inmensidad de la noche. En ese momento, escuché pasos apresurados detrás de mí, acompañados de una respiración agitada. Me di vuelta y apagué la linterna para no delatar mi posición. Podía distinguir una figura que se movía con pasos torpes, como si arrastrara los pies. El terror me paralizó. No sabía si enfrentarla o esconderme. Fue entonces que la figura se detuvo y oí, de nuevo, esa risita entrecortada. No sé de dónde salió el impulso, pero me abalancé sobre la reja y comencé a treparla con la fuerza del miedo. Sentí como el metal desgarraba mi ropa y la palma de mi mano se rasgaba al toparse con un borde afilado, pero logré saltar al otro lado y caer de bruces en la vereda. Ya en el exterior, me incorporé con la ropa hecha jirones y la mano sangrando. Todo estaba en silencio, el cementerio parecía una fortaleza oscura, inerte, pero sentía la mirada de algo tras la reja. Un temblor casi incontrolable se apoderó de mí. Caminé sin rumbo definido hasta que, finalmente, alcancé una calle con algunos autos pasando esporádicamente. Un conductor se detuvo al verme tan alterado y, compasivo, me acercó a la comisaría más cercana. Allí conté una versión resumida de mi experiencia, sin mencionar detalles extraños para no parecer loco. Por supuesto, los policías me miraron con escepticismo y solo me ofrecieron llevarme al hospital para curar mis heridas. Me recomendaron volver al cementerio de día para presentar cualquier reclamo formal, cosa que jamás me atrevía a hacer. Durante semanas, no pude dormir con tranquilidad. Cerraba los ojos y volvía a ver el traje de payaso tirado junto al nicho abierto, podía oír la risa apagada y el golpeteo de pasos en la grava. Más de una vez desperté gritando, convencido de que alguien me observaba desde la esquina de mi habitación. No quise compartir los detalles verdaderos con mi editor, me limité a escribir un artículo prudente sobre las leyendas urbanas alrededor de los panteones de Lima, evitando la parte del payaso y esas risas funerarias. Nadie me habría creído por completo. Sin embargo, conservé el pedazo del afiche que recogí en el cementerio. Cada vez que lo veo, siento como si esa figura retratada me siguiera con la mirada, exigiéndome que cuente la verdad de lo que viví. He intentado destruirlo, pero nunca me atrevo. Parte de mí cree que si lo rompo, algo peor podría desatarse. Así transcurren mis días ahora, entre la cordura y el terror de saber que lo que viví no fue un sueño. Cada vez que paso cerca de un circo, por más inofensivo que sea, no puedo evitar sentir un golpe de pánico en el pecho, temiendo escuchar, en cualquier momento, esas mismas carcajadas que nacieron en la oscuridad de un panteón remoto. Y no he vuelto a pisar un cementerio de noche. Por más historias que me cuenten, por más reportajes que me propongan, he decidido que la curiosidad no vale la pena cuando uno se topa con manifestaciones que sobrepasan lo natural. Hay cosas que existen al margen de nuestra comprensión, entidades que se alimentan del temor y de los recuerdos retorcidos que dejan quienes se van de este mundo con un secreto que no fue revelado. Estoy seguro de que, en ese cementerio viejo, algo sigue vagando, reclamando atención. Puede que sea el espíritu del payaso, o tal vez algo más antiguo que solo tomó esa forma para perseguirme. Si estás leyendo esto, no lo tomes a la ligera. Sé que la historia suena improbable, incluso absurda, pero yo la viví en carne propia. Si alguna vez te ves tentado a explorar esos corredores oscuros, hazlo de día y nunca des importancia a los rumores que implican risas o pasos en sitios deshabitados.
A veces, lo que se oye en la noche no es el producto de la imaginación, sino la evidencia de que existen horrores esperando agazapados en las sombras. Y cuando te sientas seguro entre lápidas y nichos, recuerda que yo también pensaba que nada podía asustarme, hasta que escuché el eco de carcajadas sepultadas y vi la sonrisa siniestra de un payaso que jamás debió salir de su tumba. Aún conservo las pesadillas y cada vez que abro el cajón donde guardo mis notas, siento ese olor a moho que me recuerda la humedad del mausoleo donde me escondí aquella noche. El afiche sigue ahí, con la sonrisa del payaso burlándose de mí. Intento no hacerle caso, pero sé que esa experiencia me marcó para siempre. Ya no soy el mismo hombre escéptico de antes, ni creo que pueda volver a serlo. Cuando cae la noche y miro por la ventana, tengo la certeza de que algo, en las profundidades de ese cementerio, aguarda el momento de volver a reírse de sus víctimas. Y por nada del mundo quisiera regresar para confirmarlo. Prefiero vivir con la zozobra antes que enfrentarme de nuevo a esas risas que erizan la piel y a esa presencia que traspasa la lógica. Al fin y al cabo, hay misterios que es mejor no desenterrar, sobre todo cuando han nacido de la muerte y el horror. En medio de la oscuridad, todavía percibo aquellos ecos. Y cada vez que mi mente regresa a ese instante, temo que, al cerrar los ojos, las risas se adueñen de mi realidad. Ya no se trata de creer o no creer, se trata de sobrevivir al miedo, de saber que hay cosas que no podemos explicar y que, a veces, es mejor no intentarlo. Porque hay historias que, al volver a contarse, parecen cobrar fuerza, como si alimentaran a esas presencias que nunca duermen. Así concluye mi relato, con la esperanza de que sirva de advertencia para quien busque señales de lo desconocido en los cementerios de esta ciudad. Y si alguna vez oyes una carcajada a medianoche, aléjate, huye sin mirar atrás y no permitas que esa risa entierre tus sueños en la misma tumba donde mis recuerdos quedaron sepultados. El Panteón de Guadalajara. Mi nombre es Eduardo y trabajo como velador en un panteón antiguo en Guadalajara. No pensé dedicarme a esto. Siempre imaginé que mi vida sería más sencilla, lejos de muros cargados de inscripciones y cruces corroídas por el tiempo. Sin embargo, la necesidad me llevó a buscar un empleo estable y cuidar un cementerio nocturno parecía, al principio, el oficio perfecto para alguien con pocos estudios y muchas cuentas que pagar. Jamás supuse que esta labor traería consigo visitas inexplicables, lamentos a medianoche y una inquietud que todavía no logro sacudirme. La primera noche que recorrí el lugar, me sorprendió el silencio. Era un silencio denso, casi palpable, que se colaba entre las veredas de cemento, las lápidas manchadas de musgo y las criptas abandonadas. A ratos, el viento agitaba algunas ramas de los árboles cercanos y provocaba un sonido semejante a un susurro. Pero, más allá de esos ruidos naturales, reinaba una quietud extraña, como si los muertos se hubiesen acostumbrado a convivir con mi presencia. Sin embargo, aquel sosiego se rompería pronto. La segunda semana de mi labor, mientras caminaba con una linterna medio oxidada, escuché un lamento tenue entre las tumbas. Al principio lo atribuí a un gato o a algún animal herido. Pero, a medida que afinaba el oído, noté algo peculiar. Parecía la voz de una niña. Mi piel se erizó. Jamás habría imaginado hallar a una criatura vagando en un cementerio a esas horas. Avancé con cautela, sorteando tumbas y lápidas, buscando la fuente de aquel gemido suave que se extendía en el aire. La linterna iluminaba rincones oscuros, estatuas antiguas y ángeles decapitados por el paso del tiempo. Después de un par de minutos, capté que el lamento se transformaba en un sollozo lastimero. Y luego escuché con claridad: «Mamá, ¿dónde estás?». Me detuve en seco. Se me aceleró el corazón y casi solté la linterna. Me repetí que todo tenía explicación, que quizá alguna familia había dejado a una niña rezando o despidiéndose de un ser querido. Pero me costaba creerlo, eran casi las 3 de la madrugada. Continué avanzando, controlando el temblor en mis manos. De pronto, vi una silueta pequeñita de espaldas, con el cabello oscuro cubriendo parcialmente sus hombros. Lloraba frente a una tumba ajada, sin flores ni nombre visible. Dejé escapar un suspiro de alivio,
pensando que en efecto se trataba de una niña real que había entrado por error o se había quedado encerrada en el panteón. Me acerqué despacio. Le murmuré unas palabras para no asustarla, pero no obtuve respuesta. Ella siguió en la misma posición, con los sollozos clavados en mi mente. Cuando alcancé a tenerla frente a mí, le rocé un hombro con la mano para llamar su atención y preguntarle cómo había llegado ahí. Pero en cuanto mis dedos tocaron aquel hombro menudo, no sentí nada. La figura se esfumó, dejando tras de sí una helada sensación que subió desde mi brazo hasta mi nuca. Di un paso atrás y casi pierdo el equilibrio. La luz de mi linterna se movió de un lado a otro buscando lo que segundos antes había estado ahí. No había nadie. Aterrorizado, revisé a mi alrededor, llamándola con voz rota, pero lo único que me respondió fue el eco de mi respiración descontrolada. Desde entonces, cada madrugada, los lamentos se repiten. Empiezan como un murmullo suave y culminan en un llanto desesperado. A veces se oyen pasos diminutos corriendo entre las filas de lápidas. Otras veces, solo siento una presencia tras de mí, observándome con atención, sin pronunciar palabra. Mi rutina cambió por completo. El sueño, que antes me dominaba al caer la noche, ahora no regresa ni al amanecer. Vago por los pasillos del panteón con un nudo en el estómago, temiendo escuchar de nuevo aquel lamento que me hiela la sangre. Durante las primeras semanas, pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Le conté a mi esposa lo ocurrido y, aunque se mostró escéptica, me aconsejó que bendijera el lugar o que hablara con un sacerdote. Tal vez, me dijo, era el espíritu de una niña que no encontraba la paz. Yo no soy muy religioso, pero cualquier solución me parecía mejor que vivir en un estado de zozobra constante. Hablé con el encargado de la parroquia cercana y le pedí que hiciera una bendición. El sacerdote fue amable, aunque me miró con curiosidad. Aún así, vino una tarde antes de que anocheciera, recorrió el lugar conmigo, rezó algunas oraciones y roció agua bendita en varias secciones. No pasó nada fuera de lo común en su presencia. Aún así, me sentí momentáneamente aliviado. Sin embargo, la siguiente madrugada, cuando volví a hacer mi ronda, la escuché más cerca que nunca. Esa vez no fue un llanto débil sino un alarido que me sacudió el alma. Me encontraba junto a una estatua vieja de un ángel sin alas, con las manos juntas en posición de rezo. El aullido resonó con fuerza, como si emergiera del centro de la tierra. El viento se levantó en ese momento y un montón de hojas secas rodaron a mi alrededor. Sentí que me faltaba el aire y que el panteón, tan inmenso y laberíntico, de pronto me cerraba todas las rutas de escape. Quise correr, pero mis piernas pesaban. Entonces, la linterna parpadeó, se apagó un segundo y cuando la encendí de nuevo, distinguí al fondo del pasillo la silueta de la niña, con el cabello revuelto y la cabeza ladeada. Como si me observara. Pero esta vez no se desvaneció de inmediato. Permaneció allí, su figura apenas iluminada por la luz temblorosa. Tragué saliva y di un paso al frente, tratando de acercarme lo justo para ver su rostro. Ella alzó la mano, apuntó hacia una cripta destrozada y, en silencio, se desvaneció. Me quedé paralizado. No dormí cuando llegué a casa. Preferí quedarme sentado en la sala, dándole vueltas a lo ocurrido. Todo parecía demasiado real, demasiado físico, para ser un simple producto de mi imaginación. Empecé a preguntarme si la historia de esa niña tenía alguna base, un accidente, una enfermedad, algo que hubiera sucedido en el pasado. Decidí investigar. Revisé los archivos del panteón con la autorización de mi jefe, quien me vio con desconfianza cuando mencioné ruidos extraños. En los registros encontré datos fragmentados de personas enterradas desde hacía décadas. Viejos documentos con nombres que el tiempo había borrado en la piedra. No hallé registros exactos de una menor sin nombre, pero sí algunas referencias difusas, un acta de defunción de una niña que había fallecido de manera trágica a mediados del siglo XX. No había muchos detalles, solo un informe policial que hablaba de un incendio. No logré acceder a más porque muchos papeles se habían deteriorado con la humedad. Empecé a recorrer el panteón de día, buscando la tumba donde vi a la niña. Noté que, en la zona donde se me apareció, había varias tumbas sin placa o con inscripciones borradas.
Nada que me confirmara su identidad. Sin embargo, mi instinto me impulsó a acercarme a esa cripta derruida que la niña señaló. El techo estaba medio hundido, las paredes llenas de grietas y moho. En la entrada se veían telarañas y trozos de ladrillo quebrados. Me armé de valor y entré en plena luz del sol. El olor a encierro y humedad me produjo náuseas. Dentro encontré un pequeño altar polvoriento, con un jarrón roto y algunas flores marchitas que parecían tener años ahí. Había un nombre, casi ilegible, grabado en una losa: María Guadalupe, 1948-1956. El corazón me dio un vuelco. Esa niña había muerto a los 8 años. Esa noche me sentí obligado a vigilar aquella cripta. Pensé que si la niña aparecía, tal vez querría mostrarme algo relacionado con su muerte o con la razón por la que seguía vagando. Mantuve la linterna firme y mi determinación más fuerte que el miedo. A medianoche, el viento soplaba helado, como si presagiara algo. Caminé con lentitud entre los pasillos, intentando escuchar cualquier indicio. Llegué a la cripta, todo estaba oscuro y en silencio. De repente, sentí un frío intenso a mi espalda. Quise girarme, pero una especie de fuerza me detuvo un instante. Mis oídos se llenaron de un murmullo leve, como si alguien hablara a lo lejos. Me di la vuelta con el corazón latiendo a toda prisa. Y allí estaba ella, la misma niña, con su mirada clavada en mí. No pronuncié palabra. Tenía un nudo en la garganta que apenas me dejaba respirar. Sus facciones eran borrosas, como si no estuviese del todo en este plano. Tenía un vestido desgastado, posiblemente blanco alguna vez, pero ahora se veía sucio y desgarrado. Bajo la tenue luz, distinguí su rostro con la expresión más triste que he visto en mi vida. Alzó la mano, delgada y temblorosa, señalando algo detrás de mí. Me giré y vi que apuntaba a las ruinas del altar interior. Me acerqué poco a poco, sintiendo cada paso como un golpe en el pecho. Allí, cubierto por polvo y telarañas, encontré un cuaderno ennegrecido, con las páginas pegadas por la humedad. Lo levanté con cuidado. De pronto, noté que el llanto de la niña cesó. Cuando volví la mirada, ya no estaba. Cerré el panteón al amanecer, con el cuaderno en mis manos. Lo llevé a casa, donde traté de secar las páginas con sumo cuidado. Varias estaban ilegibles, manchadas de tinta corrida o rotas. Pero algunas líneas se distinguían. Había dibujos infantiles, flores, ángeles y dos figuras que parecían un hombre y una mujer. También aparecía el nombre Lupita, escrito varias veces. Al final del cuaderno, en una esquina, se repetía la palabra mamá. El corazón se me oprimió al imaginar a aquella niña, María Guadalupe, garabateando esas palabras con inocencia, ajena a su destino. Pese a mi tristeza, algo me incomodaba. En otra página había unas manchas oscuras. Al mirarlas con atención, pensé que podían ser restos de sangre. No quise ahondar en aquella posibilidad. Cerré el cuaderno y lo guardé, sintiendo que me correspondía cuidarlo hasta que ella encontrara un descanso definitivo. Sin embargo, esa misma noche los lamentos se intensificaron. Desesperado, volví a caminar entre las tumbas, llamándola suavemente, intentando preguntarle qué necesitaba. El eco de mis pasos era la única respuesta. Cuando me acerqué a la cripta, tuve la impresión de que algo se movía en su interior. Entré en silencio y hallé la figura de la niña, de nuevo de espaldas, arrodillada ante el altar, como si rezara. Un aroma a ceniza flotaba en el aire y sentí un sofoco, como si el lugar ardiera. Un calor extraño me envolvía, a pesar de que fuera hacía un frío penetrante. Recordé que en los archivos mencionaban un incendio. ¿Fue allí donde murió? ¿Quedó atrapada en esas llamas? La niña se incorporó con lentitud, volteó el rostro en dirección a mí y vi una expresión de profundo dolor. No habló, pero comprendí que me pedía liberar ese recuerdo que aún la mantenía encadenada. Regresé a la oficina del panteón y busqué alguna información adicional sobre la tumba de María Guadalupe. Encontré, entre los documentos, un testimonio vago de una empleada que aseguraba que en los años 50 un incendio destruyó parte de la capilla del cementerio.
Varios féretros se consumieron o se vieron afectados, y una familia que estaba de visita tuvo dificultades para salir. Al parecer, en la confusión, la niña se perdió y nunca pudieron rescatar su cuerpo a tiempo. Su tumba se improvisó con lo que quedó, y la familia, destrozada, jamás regresó a dejar un memorial adecuado. El panteón fue reconstruido en partes, pero aquella cripta quedó olvidada con el paso de los años. Para mí, era evidente que el alma de la niña estaba atada a este lugar y a su trágica historia. Tal vez necesitaba que alguien reconociera su presencia y la guiara a un reposo digno. Pedí ayuda al sacerdote que había venido antes, quien esta vez comprendió la urgencia de mi pedido. Al atardecer, se presentó con un par de acólitos y tras un breve rito de oración dentro de la cripta, roció agua bendita en las paredes y en el altar polvoriento. El ambiente pareció sosegarse un poco. Sin embargo, yo sentía que ella seguía allí, a la espera de algo más. Me armé de valor y deposité el cuaderno en el altar, tal como lo había encontrado. El sacerdote rezó por su alma, rogando que hallara la luz. Por un instante, escuchamos un gemido breve, casi imperceptible, que se apagó con un susurro leve. Aquella noche trabajé con un nudo en el estómago. Tenía miedo de que los lamentos retornaran con más fuerza, como una respuesta a esa intrusión espiritual. Pero no hubo gritos. No hubo pasos. Solo un silencio profundo que me dejó más intranquilo que al principio, como si el panteón guardara la respiración. A las 3 de la madrugada, sentí un escalofrío. Vi una sombra moverse entre las tumbas. Me acerqué con cautela. Ante mis ojos apareció la niña otra vez, mirándome con sus ojos llenos de melancolía. No lloraba, pero el dolor aún parecía grabado en sus facciones. Me acerqué sin hablar. Ella señaló el suelo, y pude distinguir un pequeño ramo de flores mustias, casi podridas. Agaché la cabeza y pensé que debería traerle flores nuevas, algo que honrara su recuerdo. Cuando volví la vista al frente, se había marchado sin ruido. Al día siguiente, llevé un ramo de flores frescas y lo coloqué en la tumba junto al altar interior, donde yacía la inscripción borrosa de su nombre. Recé en silencio, pidiéndole que hallara descanso. Durante la noche, caminé por el panteón buscando rastros de su llanto, pero no escuché nada. El aire seguía frío y el lugar, tenebroso, pero algo parecía distinto, como si el cementerio respirara un alivio mínimo. Pensé que esa pequeña alma, que llevaba tanto tiempo vagando, había encontrado un resquicio de paz. Con los días, continué mis rondas sin experimentar nuevas apariciones. El silencio nocturno volvió a ser apacible, roto solo por los sonidos típicos de la brisa y algún gato escarbando. Sin embargo, cada tanto, si el viento sopla desde el norte, me parece escuchar un susurro lejano que me eriza la piel. Miro a mi alrededor y no veo nada. Pero un presentimiento me invade. Quizá no se ha marchado del todo, o tal vez sea solamente mi memoria. La imagen de la niña, llamando a su madre con lágrimas en los ojos, quedó marcada en mi mente. Sé que los muertos no siempre reposan en paz, especialmente si su partida fue injusta o repentina. No culpo a esa pequeña por su dolor. Solo espero que mi pequeña ayuda haya significado algún consuelo para ese espíritu atormentado. He aprendido que en estos recintos, llenos de historias y tragedias sepultadas, nada está realmente muerto. Los recuerdos habitan las lápidas y las almas sin sosiego pueden manifestarse en cualquier momento. Sigo trabajando como velador porque, a pesar de todo, necesito el sustento. Pero cada noche, cuando el viento comienza a soplar y la luna dibuja sombras entre los mausoleos, no puedo evitar sentir una punzada de aprensión. Pienso en aquella niña, en su cuaderno manchado, en su voz lastimera que me llamó aquella primera vez. Hay secretos que quedan sellados en la penumbra de los cementerios, secretos que a veces anhelan ser descubiertos para poder descansar. Aunque ahora ya no la vea de forma constante, siento su presencia como un tenue reflejo en las esquinas de mi visión. He comprendido que la muerte, en ocasiones, no es un final tan contundente como nos gusta creer. Hay energías, memorias o espíritus, no sé cómo llamarlos con exactitud, que siguen anclados a este plano por el amor, el miedo o la desesperación. Tal vez la niña necesitaba solo ser escuchada,
necesitaba que alguien entendiera su historia y la reconociera, dejándole flores donde nadie se molestaba en dejarlas. No sé si encontré respuestas definitivas, pero sí experimenté en carne propia el horror de enfrentar algo que no comprendemos, de sentir que la línea entre la vida y la muerte se desvanece al anochecer. Ahora, cada vez que cruzo las verjas de hierro al iniciar mi ronda, me detengo un segundo y observo la inmensidad de tumbas, el silencio que lo envuelve todo. A veces creo oír el eco de pasos de una niña correteando. Podría ser mi imaginación, pero otras veces prefiero pensar que es el sonido de un alma ya en paz, que de vez en cuando se asoma para recordarme que existió, que sufrió, pero que no está tan sola. Con este pensamiento me consuelo, aunque admito que, en ciertas madrugadas, todavía tengo que contener un escalofrío atemorizante que recorre mi espalda. Pienso en la noche del incendio, en el horror que debió sentir María Guadalupe y en la esperanza de que finalmente haya encontrado la luz que merecía. Dudo que mi vida regrese a la calma anterior. Sé que las cicatrices que deja un encuentro con lo inexplicable se quedan en nosotros. Tal vez no sea la última vez que viva algo así. Este oficio me ha enseñado que la oscuridad del cementerio guarda historias que ni el tiempo ni el olvido son capaces de enterrar. Sobrevivimos conviviendo con esas sombras, aprendiendo a escucharlas sin enloquecer. Y mientras la niña no vuelva a llorar, me aferraré a la idea de que, por fin, descansa al lado de su madre, o de algún ser querido que la haya recibido en un rincón menos helado que este panteón. Aunque, cuando la luna esté en lo alto y el silencio me pese demasiado, es probable que su recuerdo resurja, tan nítido como aquella primera noche, y me invada un temor que sacuda mi cordura. Solo espero que mi labor, humildemente, haya contribuido a arrojar un pequeño rayo de luz en la penumbra de una historia trágica. Y si alguna vez, en este oficio incierto, se me presenta otro espíritu perdido, intentaré ayudarlo a encontrar su camino, aun cuando el horror siga acompañándome, recordándome que no siempre estamos tan solos en la oscuridad como deseamos creer. Los muertos no siempre descansan. Mi vida cambió la noche en que decidí volver al viejo cementerio de Michoacán, ese al que todos llaman el Campo de los Lamentos. Nunca fui una persona miedosa, pero crecí con historias que se mecían en el aire como rumores inconclusos y ecos de campanas fúnebres. Mi abuelo fue sepulturero en Michoacán por 30 años, y él me contaba cosas que no podía creer del todo. Decía que los muertos no siempre descansan, que hay algo más allá de la muerte que no sigue las reglas del mundo que conocemos. Pero yo, con mi escepticismo juvenil, nunca comprendí la gravedad de sus advertencias. Durante mi infancia, solía acompañarlo en las tardes cuando recogía sus herramientas al terminar sus labores. Tenía una pequeña caseta junto a la barda antigua del cementerio, donde guardaba palas, picos, linternas, todo cubierto de tierra y salpicado por los años. Él siempre me repetía, con voz cansada y ojos sombríos, que en ese lugar había presenciado apariciones. Hay muertos que no descansan, me advertía. Yo lo escuchaba con la fascinación de un niño que no teme a la oscuridad porque cree que los monstruos son solo fantasía. Con el tiempo, me fui alejando de esa vida, me mudé a la ciudad y dejé atrás el pasado polvoso de ese rincón olvidado. Todo cambió cuando mi abuelo enfermó. Volví para cuidarlo en sus últimos días. Fue entonces que me lo confesó con voz temblorosa y mirada suplicante. Un día, mientras revisaba las tumbas, encontró un nicho abierto. Dentro, el cadáver estaba sentado, como si se hubiera levantado por su cuenta. Mi abuelo lo acomodó y selló la tapa de la urna lo mejor que pudo, pero al día siguiente encontró todo igual, el ataúd abierto y el cuerpo de nuevo fuera de su sitio, como si algo invisible lo empujara a escapar. Agarró valor y, con linterna en mano, recorrió los pasillos del camposanto hasta encontrar una sombra que se erguía detrás de las tumbas. Una figura oscura, sin rostro, mirándolo sin ojos. Desde esa noche, alguien tocaba insistentemente la puerta de su casa, pero al abrir jamás encontraba a nadie. Poco antes de morir, con los ojos encendidos de terror, mi abuelo afirmó que esa presencia vendría por él. Y se fue de este mundo sosteniendo mis manos, rogándome no dejar su tumba sin una bendición. Aquella noche no pude dormir, sentí un frío profundo, como si algo me vigilara incluso en mi habitación.
Los primeros días tras su muerte fueron de silencio. Tenía demasiadas preguntas, pero nadie podía responderlas. Mi familia, escasa y dispersa, apenas recordaba los rumores. La gente del pueblo se sumía en un mutismo extraño cuando les preguntaba por la historia del muerto sin rostro. Parecía un secreto que todos conocían, pero preferían callar. Yo solo quería cumplir la última voluntad de mi abuelo, velar su tumba y, de alguna forma, asegurarme de que aquello que lo persiguió no siguiera con su tarea macabra. Tuve la osadía de visitar el camposanto de noche con la idea de esparcir un poco de sal bendita alrededor de la sepultura de mi abuelo. Muchos dirían que fue una locura, que uno no se mete en lugares sagrados a esa hora. Pero algo en mi interior me urgía a hacerlo, casi como un mandato que brotaba desde mis recuerdos de la infancia. Llegué al anochecer, el cielo se pintaba de un rojo mortecino y los cipreses se mecían con un viento helado que parecía provenir de las profundidades de la tierra. Al cruzar la reja principal, sentí un vacío en el estómago. Al principio, todo lucía tranquilo, las lápidas dormían en silencio, y las flores marchitas dejaban escapar un tenue aroma a podredumbre mezclado con cera consumida de velas antiguas. Caminé hasta la tumba de mi abuelo, la cual se encontraba cerca de una vieja capilla en ruinas. Encendí mi linterna y, con cuidado, esparcí la sal bendita, rezando en voz baja. En ese momento, escuché un ruido, como si algo rascara la tierra. Me giré y alumbré con la linterna. No vi nada. Por un segundo, pensé que había sido mi imaginación, pero pronto regresó aquel sonido, esta vez más cerca. Parecían uñas arañando un ataúd. Busqué con la mirada, palpé el aire con la luz, pero no logré descubrir de dónde provenía. Decidí no quedarme más tiempo del necesario. Sin embargo, al darme vuelta para salir, noté algo que me detuvo en seco. La tapa de una tumba cercana, tallada en piedra, estaba corrida varios centímetros, como si alguien la hubiera forzado desde dentro. Sentí que la sangre se me helaba. Quise acercarme para confirmar lo que veía en mis ojos. Estaba segura de que, cuando entré, esa tumba permanecía cerrada. Me debatí por unos instantes entre acercarme o marcharme. La curiosidad y el temor me paralizaban. Finalmente, vencí mi prudencia y avancé con pasos vacilantes. Empujé un poco la piedra, que se movió con facilidad inusual. Dentro, apenas pude ver el contorno de un ataúd. Me temblaba la mano con la linterna y noté que la tapa de madera estaba rota, como si algo la hubiera despedazado desde dentro. De pronto, del interior se elevó un hedor insoportable, una mezcla de carne putrefacta y tierra mojada que me hizo toser con náuseas. No escuché nada más, pero sentí que una corriente de aire frío surgía de ahí, como si algo invisible respirara. El pánico me ganó, y salí corriendo de aquel cementerio sin mirar atrás. En el camino, tropecé con una raíz sobresaliente, caí sobre grava y tierra suelta, raspándome las palmas. La linterna rodó y se apagó. Tuve que levantarme a tientas, con el corazón palpitando con tanta fuerza que me retumbaba en los oídos. Llegué a la reja, la empujé con fuerza y corrí hasta sentir que los pulmones me ardían. Cuando, por fin, estuve en la entrada del pueblo, me detuve para recuperar el aliento. Intenté decirme a mí mismo que nada de eso era posible, que mi mente me estaba jugando una mala pasada, alimentada por los recuerdos de mi abuelo y los miedos infantiles. Pero el temblor de mis manos y el sabor a sangre en mi boca, por haberme mordido los labios del terror, me confirmaban que había sido muy real. Esa noche no pude dormir. Sentía en la espalda una presión extraña, como si alguien apoyara una mano helada en mi nuca. Me acomodé en la vieja cama de mi abuelo, en la habitación donde él solía descansar, y cada vez que cerraba los ojos veía imágenes confusas, la tapa de la tumba abierta, el hedor inhumano que brotaba de ella, la silueta de algo que parecía asomarse de manera sutil, apenas delineada en la oscuridad. Me revolvía en las sábanas y el sueño se me escapaba. Cerca de las 3 de la madrugada, escuché un golpeteo en la puerta principal. Aún con la piel erizada, contuve la respiración. Sabía que no debía abrir, pero la curiosidad me golpeaba como un latido en la sien. Esperé en silencio.
Los golpes se repitieron una y otra vez, espaciados y metálicos, como si alguien raspara la madera con los nudillos. Tras varios minutos, todo quedó en calma. Me quedé sentado en la cama, con el corazón acelerado, aguardando a que la noche terminara. El alba trajo consigo un breve consuelo, pero también una determinación renovada. Debía averiguar lo que estaba pasando. Visité a un viejo amigo de mi abuelo, don Gabriel, quien llevaba más de 40 años viviendo en ese pueblo. Me abrió la puerta con una mirada desconfiada y al ver mi semblante alterado me invitó a pasar. Le conté lo ocurrido, con la esperanza de que me soltara alguna pista, un consejo. Entonces, con voz grave, me reveló que mi abuelo no había sido el primer sepulturero que hablaba de un muerto sin rostro. Al parecer, la leyenda venía de antaño, de la época de la Revolución. Cuentan que un hombre, cruel e implacable, profanaba las tumbas para robar joyas y objetos de valor que enterraban junto a los difuntos. Un día, la gente del pueblo se hartó de sus fechorías y se organizó para darle caza. Cuando lo encontraron infraganti, lo lincharon y, en un arrebato de rabia, lo desfiguraron, dejándolo sin rasgos reconocibles. Se dice que lo enterraron en una fosa común, pero desde entonces, la presencia de esa sombra vaga por el cementerio, reclamando lo que cree que es suyo, la paz que le fue negada. O quizá busca venganza por su castigo atroz. Don Gabriel no quiso hablar más. Me miró a los ojos y, con un gesto solemne, me rogó que no siguiera metiéndome en esas cosas. Según él, muchos habían intentado comprender este fenómeno, pero casi nadie salía bien librado. Algunos habían enloquecido, y otros, en un arranque de pánico, salieron huyendo sin dejar rastro. Me despedí dándole las gracias, aunque en mi interior sabía que no me detendría. Sentía que le debía algo a mi abuelo. Él había sido el último en ver aquella figura espectral, y pagar mis respetos significaba enfrentar lo que fuera que habitaba en ese cementerio. Lo primero que hice esa tarde fue regresar al camposanto, esta vez a plena luz del día. El lugar no parecía tan amenazante bajo el sol, aunque mantenía su atmósfera desolada y húmeda. Revisé la tumba que había visto abierta la noche anterior. Para mi sorpresa, la piedra volvía a estar en su sitio, sellada como si nadie la hubiera corrido. Intenté moverla, pero estaba tan fija que ni siquiera mis esfuerzos conjuntos con una palanca improvisada lograron desplazarla 1 centímetro. Fue como si el acontecimiento nocturno hubiese sido un espejismo, pero sabía que no lo era. Busqué rastros, grietas, algo que me confirmara lo vivido. No encontré nada. Sentí que la desesperación me invadía, la línea entre la realidad y mis miedos se desdibujaba con más fuerza. Me quedé hasta el atardecer, recorriendo los pasillos con una libreta en la mano, anotando cualquier cosa que me pareciera extraña, lápidas con marcas inusuales, cruces ladeadas, nombres borrados por el tiempo. El cementerio albergaba historias en cada tumba. Algunas figuras talladas en piedra tenían expresiones retorcidas, casi humanas, que parecían gritar desde la eternidad. Mientras el sol caía, la sensación de vacío regresó a mi pecho. Los cuervos empezaron a graznar y sus sombras se alargaban en los muros. No quería quedarme hasta que la noche cubriera por completo aquel lugar, pero algo me empujaba a hacerlo. Tomé coraje y regresé junto a la tumba de mi abuelo, en silencio, esperando que algo se manifestara. El tiempo pasó y la luz solar se desvaneció. En la penumbra, encendí una vela y la sostuve cerca de la fotografía de mi abuelo, que adornaba la lápida con una pequeña placa. No hablé, apenas respiraba. Me limitaba a observar las sombras danzantes que la flama proyectaba sobre el mármol frío. De pronto, noté un movimiento a mi izquierda. Volteé con rapidez y distinguí la silueta de un hombre, alta y delgada, de pie junto a otra tumba. El corazón me dio un vuelco. Sentí que se me cortaba la respiración. No tenía rostro, o al menos mis ojos no lograban descifrar rasgos. Solo vi una negrura uniforme, como si la cabeza fuese una mancha de tinta recortada contra la penumbra del camposanto. Mi pulso se aceleró tanto que sentí un hormigueo en las manos. Quise hablar, articular un saludo o una pregunta, pero ni el aire me salía de la garganta. La figura dio un paso hacia mí, sin emitir sonido alguno. Mi instinto me gritó que corriera,
pero mis piernas se negaron a responder. Fue entonces que volví a escuchar ese arañazo, ese raspar de uñas contra madera o piedra que retumbaba en el silencio. Parecía provenir de todas partes, como si el aire estuviera cargado de garras invisibles. La figura se inclinó ligeramente y sentí un escalofrío aterrador. Por un segundo, creí que se lanzaría sobre mí, pero en lugar de eso, retrocedió lentamente, como desvaneciéndose, hasta desaparecer detrás de un panteón antiguo. En ese preciso instante, la vela que sostenía se apagó y me quedé sumido en la oscuridad más absoluta. Encendí mi linterna con manos temblorosas. Sabía que no debía quedarme más tiempo ahí. Me levanté de golpe y caminé en dirección a la salida. Pero una parte de mí, quizá la más valiente o la más insensata, sentía que debía descubrir más. La sombra sin rostro había aparecido ante mí. No era una mera historia. Aquello que persiguió a mi abuelo seguía rondando en ese lugar. En algún recoveco de mi mente creció una idea peligrosa, y si esa aparición era la clave para romper la maldición, para otorgarle a mi abuelo la paz que tanto deseó antes de morir. Regresé al anochecer siguiente, más preparado mentalmente, pero con un terror agazapado en mi interior. No quería merodear al azar, así que busqué entre las viejas notas que mi abuelo guardaba en su cuaderno de registros. Hallé, en caligrafía trémula, una lista de tumbas que él consideraba inquietas. Una en particular me llamó la atención, marcada con una gran mancha de tinta negra, la de un hombre desconocido, sin nombre. Mi abuelo anotaba que el ataúd se había encontrado violado en repetidas ocasiones y que se oían golpes bajo la tierra. Incluso escribió algo que me pareció perturbador: se levanta por las noches, he visto su sombra cruzar el camposanto. No tiene rostro. No pertenece aquí. Con la linterna y el cuaderno en mano, di con esa tumba en la zona más antigua del cementerio, donde las lápidas estaban cubiertas de musgo y los epitafios apenas podían leerse. Cuando encontré la piedra que correspondía a aquella sepultura, casi no se distinguía inscripción alguna. Estaba en un estado tan deteriorado que ni siquiera podía ver un nombre. La tapa parecía sellada, pero noté una grieta en la parte superior, como un corte vertical que llegaba hasta la base. Casi sin pensarlo, me arrodillé y palpé el borde. Sentí la piedra suelta, como si alguien la hubiera movido recientemente. Un aroma a humedad y podredumbre me golpeó de nuevo, igual que la primera noche. Cerré los ojos, conteniendo las náuseas, y de pronto escuché algo que me petrificó, un susurro. No pude descifrar palabra alguna, era más bien un murmullo agónico, un lamento que se filtraba a través de la grieta. Mi pecho se oprimió, la respiración me dolía. Luché contra el impulso de levantarme y huir. Necesitaba afrontar aquello, por mi abuelo, por mi cordura. Acerqué el oído a la abertura y, en un instante de valentía temeraria, dije su nombre: abuelo. No hubo respuesta, solo un silencio punzante. Me incorporé con lentitud y sentí que un escalofrío me recorría la columna vertebral. A mis espaldas, la presencia se materializó de nuevo, la silueta alta, el semblante oscuro, la ausencia de rasgos. Alumbré con la linterna y mis ojos se toparon con esa masa informe que parecía observarme a pesar de no tener ojos. El tiempo se ralentizó. Mi mente luchaba por comprender cómo algo podía ser tan nítido y a la vez tan irreal. Intenté dar un paso atrás, pero tropecé con una raíz saliente y caí de espaldas. La linterna se me soltó de la mano y rebotó en el suelo, quedando orientada hacia mi rostro. Todo lo que vi fue la figura aproximándose, su sombra cubriéndome como un manto de tinieblas. No escuchaba pasos, solo el crujir de las hojas secas al moverse. El terror me paralizaba, sentía un nudo en la garganta que me impedía siquiera gritar. Entonces, resonó un sonido atronador, como un golpe seco en la tapa de la tumba que acababa de inspeccionar. Esa entidad se detuvo en seco, ladeó la cabeza en un gesto inhumano y, sin transición alguna, se desvaneció frente a mis ojos. Mis músculos seguían inmóviles y me costó varios segundos darme cuenta de que podía volver a respirar. Parpadeé varias veces, como si esperara que la visión reapareciera. Nada sucedió.
Aproveché para levantarme rápidamente, recogí la linterna y salí del cementerio, con la sensación de que una fuerza invisible me seguía muy de cerca. Aquella noche, al llegar a la casa de mi abuelo, encontré la puerta entreabierta. Juraría que la había cerrado con llave. Al entrar, un escalofrío me recorrió el cuerpo al ver que las sillas del comedor estaban volcadas y que las herramientas de mi abuelo estaban esparcidas por el suelo. Me temblaban las rodillas. Me acerqué a recoger la pala y noté que la punta estaba manchada con algo oscuro. Me costó admitirlo, pero parecía sangre seca. La recogí con manos temblorosas y traté de pensar con claridad. ¿Era posible que la sombra hubiera entrado? ¿Podía ese espectro traspasar paredes o había sido algo más humano? Mi mente daba vueltas, consumida por ideas confusas y temores arraigados. Pasaron horas antes de que pudiera conciliar el sueño. El cansancio me venció cuando ya clareaba. Me sumí en pesadillas horribles, me veía encerrado en un ataúd, golpeando la tapa, arañando la madera con desesperación, mientras escuchaba risas siniestras a mi alrededor. En otro momento del sueño, abría la tapa de un nicho y me encontraba con mi propio cuerpo, mirándome con los ojos vacíos de vida. Me desperté empapado en sudor, justo cuando el sol empezaba a iluminar la habitación. Ya no podía retroceder. Sabía que, de alguna manera, el lazo de mi abuelo con ese ente maligno me estaba arrastrando a mí también. Decidí que debía poner fin a todo de una vez. Consulté a una vecina devota y de gran fe, quien me recomendó bendecir la tumba y rezar el rosario completo por el difunto desconocido. Según sus creencias, si aquel hombre sin rostro seguía penando, tal vez necesitaba un reposo espiritual, una especie de perdón que nunca se le otorgó. Me facilitó un viejo libro de rezos y agua bendita. Esa misma tarde, tras mentalizarme, volví al cementerio. Mi plan era claro, bendecir la fosa y rogar por su descanso, esperando que ello terminara con la cadena de sucesos aterradores. Llegué cuando el sol tocaba el horizonte, tiñendo todo con un matiz rojizo. Caminé con paso firme hasta la tumba anónima. Sin perder tiempo, eché el agua bendita en la grieta de la lápida y empecé a recitar con voz temblorosa los rezos que había aprendido. El viento soplaba y revolvía las hojas alrededor de mis pies. Conforme avanzaba en la letanía, sentí un hormigueo en las yemas de los dedos, como si una carga eléctrica me recorriera el cuerpo. Respiré hondo y continué, decidido a no interrumpirme. De pronto, un relámpago de oscuridad cruzó mi campo de visión. La linterna que llevaba en la mano se apagó sin explicación, dejándome en tinieblas. Era la señal de que aquel ser estaba cerca. Aún así, no me detuve. Seguía recitando, aunque mi voz salía entrecortada por el miedo. Escuché pasos, o más bien roces, como un arrastre de pies que se aproximaba por detrás. Continué derramando el agua bendita sobre la tumba y, en un último arranque de coraje, grité implorando que el alma en pena encontrara reposo, que se liberara del odio y de la venganza. Fue entonces que sentí la temperatura caer de golpe, como si estuviera en medio de un páramo helado. Volteé la mirada y lo vi a un par de metros de mí, inmóvil, mirando sin ojos. Mi corazón se detuvo un instante. Mis rezos se entrelazaban con una angustia inaudita. No sé de dónde saqué las fuerzas, pero seguí orando, aferrándome a la esperanza de que esa acción sirviera de algo. Con cada palabra que pronunciaba, notaba que la figura se sacudía, como si una ráfaga de viento la azotara. Su contorno parecía temblar, desdibujarse. Un sonido sibilante inundó el aire, un aullido ahogado que transmitía un dolor imposible de describir. La silueta fue retrocediendo lentamente, hasta fundirse con la noche. El viento cesó de golpe y el silencio se hizo total. No me moví de ese lugar en varios minutos, incapaz de asimilar lo que había ocurrido. Finalmente, cuando mis piernas volvieron a obedecerme, abandoné el cementerio con paso vacilante. Al llegar a casa, encontré todo en su sitio, como si el caos de la noche anterior se hubiera disipado. Sentí un alivio inconmensurable. Pasé la noche sin escuchar golpes en la puerta. Dormí por primera vez en semanas, sumido en un letargo profundo, libre de pesadillas. Al día siguiente, regresé al cementerio a plena luz para constatar si la tumba seguía igual.
Me sorprendió encontrar la grieta casi cerrada, como si alguien hubiera fundido la piedra para sellarla. El musgo cubría el contorno y las rosas silvestres brotaban alrededor, algo inusual en un terreno tan árido y descuidado. El aire se sentía más ligero. Me quedé ahí, mirando en silencio, con el pensamiento puesto en mi abuelo, deseando que por fin él también hallara la paz, sabiendo que, de algún modo, mi acto de fe había liberado a ambos de esa sombra sin rostro. Los días que siguieron fueron de calma. Nadie más llamó a mi puerta en la oscuridad de la noche. No oí pasos, ni arañazos, ni sentí la mirada ausente de aquel ser. Poco después, me despedí del pueblo para regresar a mi vida cotidiana. Sin embargo, el recuerdo de lo vivido me acompañó, impidiéndome olvidar. A veces, al acostarme, percibo una ráfaga de frío repentino y mi corazón se acelera recordando aquellos ojos ausentes que nunca vi pero que sentí profundamente. En esos momentos, solo me queda rezar en silencio, agradeciendo que la sombra no me siguió y que, al fin, descansaron tantas historias atormentadas. A pesar de todo, no dejo de pensar que la línea entre la vida y la muerte es un velo muy frágil. Mi abuelo lo supo al dedicarse a la tierra de los muertos durante tanto tiempo. Ahora entiendo sus temores, sus advertencias y su ferviente deseo de descansar sin ser perturbado. Aprendí, de la manera más aterradora, que hay cosas en este mundo que se escapan de nuestra lógica y que, cuando las afrontas, tu visión de la realidad se transforma para siempre. Hoy, aún siento un estremecimiento si recuerdo el sonido de las uñas arañando la madera, las lápidas abriéndose solas, las visitas en la noche a la puerta de mi abuelo. Aquellas imágenes se reproducen como fotogramas de un sueño macabro. Pero, al mismo tiempo, me invade un sosiego al pensar que las almas, finalmente, pueden encontrar reposo si reciben el perdón y la luz que nunca les ofrecieron. Tal vez, el muerto sin rostro solo anhelaba ser liberado de la ira acumulada en vida y necesitaba que alguien rezara por él a pesar de sus crímenes. No puedo asegurar que todo haya acabado. Quizás, en algún punto recóndito, exista otra tumba anónima abierta, esperando una plegaria, un acto de contrición que le permita a su ocupante marchar en paz. Pero, al menos en mi caso, logré evadir las garras de la locura que se cierne cuando uno pisa la frontera de lo inexplicable. Y aunque las noches en Michoacán sigan cargadas de relatos sin respuesta, aprendí que a veces basta un poco de fe y valentía para poner fin a los más siniestros cuentos de horror. No olvidaré jamás las últimas palabras de mi abuelo, murmuradas con el aliento entrecortado: el muerto sin rostro vendrá por mí. Cada vez que las repito en mi mente, comprendo que fue su forma de advertirme del terrible mal que habitaba entre esas tumbas silenciosas. Pero también fue un impulso para no dejarlo todo en el olvido, para no cerrar los ojos ante lo imposible. Y así, espero que mi abuelo, con su bondad y su cansada alma de sepulturero, pueda ahora vagar en un sueño tranquilo, lejos de las sombras que lo acecharon en vida. Mis días transcurren con mayor serenidad, pero el escalofrío que recorre mi espalda cuando cae la noche nunca me abandona del todo, como si una parte de mí siguiera esperando o temiendo el repique seco de los nudillos sobre la madera de la puerta, recordándome que hay misterios que no se disipan con tanta facilidad. Aún así, cada nuevo amanecer me confirma que, a pesar del horror vivido, todavía estoy aquí, de pie, respirando. Y tal vez eso sea victoria suficiente para quien ha visto el otro lado de las tinieblas y ha emergido con la cordura apenas intacta. Me marcho con el corazón en paz, agradeciendo a mi abuelo que sus historias no fueran solo cuentos de viejos, sino alertas de realidades ocultas, de secretos que se mueven en silencio bajo la tierra. Él no mentía cuando decía que hay muertos que no descansan. Ahora lo sé, y sé también que debemos ayudarlos cuando su lamento se alza en la penumbra. Porque, de lo contrario, podrían regresar, con su silencio tétrico y sus golpes en la noche, a recordarnos que no siempre estamos tan seguros como creemos tras las puertas de nuestro hogar. A veces, es mejor escuchar las advertencias de quienes han cavado fosas y visto de cerca los rostros de la muerte. O, más bien, su ausencia de rostro. Porque, al final, la sombra sin rostro es el reflejo de un remordimiento sepultado, de un castigo inacabado que sigue respirando en la penumbra, aguardando a quien se atreva a profanar sus dominios o a ignorar su clamor.
Y ese clamor tiene la fuerza suficiente para sacudir la cordura de cualquiera que, ingenuamente, crea que los muertos no son más que recuerdos inertes. Bajo la tenue luz de la última vela que encendí en la tumba de aquel desconocido, comprendí que en la muerte habita una vida paralela, una existencia oscura e inefable que late muy cerca de la nuestra y que, de cuando en cuando, asoma sus fauces para recordarnos su presencia aterradora. Tal fue la lección que aprendí en las noches turbulentas y en el abrazo escalofriante de aquel cementerio de Michoacán. Jamás volveré a ser el mismo. Cuando algo me roza el hombro en la penumbra, mi primer pensamiento ya no es la brisa o mi imaginación. El mundo invisible se hizo patente para mí. Y con la partida de mi abuelo, se cerró un ciclo de horrores que espero no revivir. Sin embargo, si un día siento nuevamente esa llamada espectral, tendré en mi memoria el eco de mis rezos, la valentía que en un momento desesperado me sostuvo y el recuerdo imborrable de una silueta sin rostro deteniéndose ante el poder de la plegaria. Porque si algo he aprendido es que, mientras exista alguien dispuesto a darles un último adiós, ni siquiera las sombras más antiguas podrán imponerse para siempre. Así termino este relato con la esperanza de no desenterrar jamás otro terror semejante. Queda la advertencia para quien se aventure en aquel camposanto en ruinas y escuche los arañazos que retumban en la soledad de la noche, no ignoren el lamento de los que nunca encontraron reposo. Ojalá que nunca se topen con la sombra sin rostro y que, si lo hacen, tengan la fuerza de enfrentarlo y rezar, como hice yo, aunque sea con la voz temblando y el corazón a punto de estallar, porque a veces ese pequeño acto puede ser la delgada línea entre la cordura y la perdición. Y ahora, cada vez que visito la tumba de mi abuelo para dejarle flores, vuelvo a sentir esa extraña mezcla de respeto y temor, un susurro que me advierte que no baje la guardia. Sin embargo, la paz que rodea su sepultura me reconforta. Ya no percibo esa mirada espectral, ese roce helado en mi nuca, ni la sensación de ser observado desde las sombras. Su eternidad, espero, está libre del acoso del muerto sin rostro. Al menos, eso quiero creer mientras me voy de ahí, rezando en silencio para que, donde sea que se encuentre, mi abuelo sea el testigo de que cumplí mi palabra, protegerlo y, de paso, redimir un poco el pesado silencio de los sin descanso. Y aunque los golpes nocturnos hayan cesado, la memoria permanece, un recordatorio de que en la frontera entre la vida y la muerte habitan historias que los vivos no siempre saben manejar. Pacto maldito. Siempre he pensado que la muerte, por sí sola, no es lo más aterrador. Lo verdaderamente aterrador es todo lo que se queda atrapado entre la vida y el más allá. Desde que era niño sentía fascinación por los cementerios. Mis padres solían ignorar mi morbosa curiosidad y me dejaban caminar entre las tumbas al atardecer. Decían que en esos lugares uno podía aprender la historia de la gente, sus tragedias y sus secretos. Jamás pensé que terminaría descubriendo que entre lápidas y panteones hay cosas que jamás deberían salir a la luz. Trabajé como encargado en un antiguo cementerio municipal de Culiacán durante los últimos años. Al principio, asumí el puesto para poder costear mis estudios. Todo parecía rutinario, abrir y cerrar las rejas, vigilar que nadie profanara nichos y, de vez en cuando, dar recomendaciones a quienes visitaban a sus difuntos. Nunca sospeché que aquellos pasillos silenciosos, repletos de cruces torcidas, anillos de óxido y ofrendas marchitas, fueran testigos de eventos capaces de perturbar el sueño de cualquiera. Recuerdo muy bien la noche en que mi percepción de la realidad cambió para siempre. Anteriormente había escuchado rumores, una historia escalofriante que muchos repetían en voz baja, especialmente los sepultureros con más años en el oficio. Comentaban sobre un suceso ocurrido en 2013, un grupo de sicarios había profanado la tumba de un viejo narcotraficante en este cementerio. Según ellos, buscaban algo que estaba enterrado con él. Insistían en que una valiosa reliquia o un objeto maldito yacía con el cadáver. Nadie tenía claro si era dinero, joyas o algo aún más siniestro, pero se decía que era lo bastante importante como para arriesgarse a cavar en plena noche. El asunto terminó de la peor manera. El líder del grupo apareció muerto con la cara irreconocible, desfigurada por algo que no podía explicarse. Al día siguiente, otro de los hombres se quitó la vida sin razón aparente.
Con el paso de los días, fueron cayendo todos, uno tras otro, como si algo invisible los arrastrara a la locura. El último sobreviviente juró que esa tumba estaba maldita porque el difunto había hecho un pacto con el demonio, pero nadie creyó en sus palabras. Con el tiempo, la leyenda se fue extendiendo. Algunos decían que en las noches se oían gemidos y susurros, que la tierra se estremecía cerca de aquella tumba y que nadie en su sano juicio se acercaba a la zona después de la medianoche. Yo, sinceramente, no daba crédito a esas historias o quizá no quería dárselo. Al fin y al cabo, mi trabajo era solo cuidar que nada se saliera de control. Y durante mucho tiempo, así fue, un silencio espeso, monótono y a veces reconfortante. Ningún alma se atrevía a rondar en la oscuridad salvo mi linterna y yo. Sin embargo, en octubre del año pasado, las cosas se torcieron. Empezaron a aparecer animales muertos en la periferia del cementerio. Pequeños roedores, gatos con rastros de mordeduras extrañas, incluso aves sin plumas. Al principio pensé en algún depredador nocturno, un perro o un coyote hambriento que se colaba para comer. Pero lo que más me inquietaba era la expresión de terror que parecían reflejar los ojos de los cadáveres. Como si algo espantoso los hubiera matado de puro miedo. Pude haber avisado a las autoridades, pero dudaba que se tomaran la molestia de investigar la muerte de unos cuantos gatos. Con todo, mi curiosidad no me permitía quedarme tranquilo. En mis rondas nocturnas comencé a acercarme a la tumba de aquel narcotraficante. Se encontraba en un área semi-escondida, donde muchos mausoleos levantaban muros de concreto cubiertos de grafitis. En un rincón olvidado, cubierto por un ángel tallado en mármol con las alas rotas, se erguía la lápida donde había sido depositado aquel hombre con fama de pactos oscuros. Decían que se llamaba Norberto, pero el nombre casi nunca se pronunciaba. La gente prefería referirse a él como el maldito. El lugar irradiaba un ambiente extraño, las velas dejadas por curiosos se apagaban con el mínimo soplo de aire y las flores se marchitaban casi de inmediato. Aún así, iba cada noche, con la linterna en mano y el corazón agitado, buscando alguna explicación lógica para la tensión que sentía en el ambiente. El comienzo de mi verdadera pesadilla sucedió una madrugada en la que me pareció escuchar pasos cerca de aquella tumba. Sigilosamente, apagué la linterna para pasar desapercibido y ver si encontraba algún intruso. Lo que escuché no eran pasos cualquiera. Retumbaban como pisadas firmes, pero a la vez no reconocía el sonido de un calzado sobre la grava. Se parecía más a un golpeteo hueco, como el de una mano golpeando la tierra. Mi primer pensamiento fue que un delincuente se había colado para profanar o robar algo, así que decidí acercarme con cautela. El aire me pareció denso, como si fuera más difícil respirar, y un sudor frío comenzó a recorrerme la espalda. Cuando me aproximé lo suficiente, encendí la linterna. No vi a nadie, pero la tierra sobre la tumba parecía removida y las flores habían sido arrancadas de raíz. Mis ojos se posaron en unas huellas tenues que rodeaban el mármol agrietado de la lápida. Al principio, no supe interpretarlas. Eran irregulares, como si algo con mano se hubiera impulsado para salir de la tierra. Se me erizó la piel. Verifiqué los alrededores, di un par de vueltas, pero no encontré a ningún intruso. Solo un silencio aplastante y la sensación de que cada sombra me vigilaba. Después de eso, comencé a tener pesadillas recurrentes. Soñaba con un hombre de rostro difuminado que me observaba desde la oscuridad. No podía ver su cara, pero sentía una hostilidad profunda en su presencia. Cada vez que se aproximaba, yo despertaba empapado de sudor y con la certeza de que no estaba solo en mi habitación. Por las mañanas, me sentía exhausto y con un miedo que se intensificaba sin razón aparente. Empecé a dejar pequeños amuletos en mi mesa de noche, regalados por mi abuela, para ver si con eso podía dormir mejor. De nada me servían. Algo parecía empeñado en robarme la paz. Conforme pasaron los días, comencé a escuchar susurros en lugares donde no había nadie más que yo. Me encontraba caminando cerca de los viejos panteones y oía voces diciendo mi nombre. A veces eran gemidos apenas audibles que se alargaban en el viento, como un llanto distante que me hacía recordar los rumores. Llegué a pensar que me estaba volviendo loco o que el estrés me estaba jugando malas pasadas.
Sin embargo, una noche todo tomó un matiz mucho más real y aterrador. Habían pasado 2 semanas desde que empecé a ver las huellas extrañas en la tumba de aquel mafioso. Estaba en mi ronda habitual, revisando que las rejas estuvieran bien cerradas y que ninguna vela encendida pudiese provocar un incendio. Al llegar a la zona de los mausoleos, sentí de nuevo esa pesadez en el ambiente, como si el aire se llenara de electricidad. Un presentimiento me heló la sangre. Tenía la convicción de que algo iba a suceder, algo que no podría ignorar tan fácilmente como una sombra o un murmullo. Al acercarme a la tumba del maldito, noté que la lápida estaba rota. El ángel de mármol con las alas fracturadas parecía observarme con una mueca de dolor. El crujir de la piedra al pisarla me anunció que el suelo estaba suelto. Me incliné para examinarlo y, al hacerlo, sentí un golpe helado en mi nuca, como si una mano invisible me rozara. Alcé la vista de inmediato y, en la penumbra, creí ver un bulto arrodillado sobre la tumba. Dirigí la linterna hacia él con un pánico repentino, pero la luz solo encontró la nada. El bulto había desaparecido sin hacer el menor ruido. Decidí que ya era suficiente. Corrí a la oficina, donde guardaba un viejo registro de entierros. Busqué la sección correspondiente a 2013 y ahí estaba el nombre de Norberto. Revisé la información básica, pero no había casi nada, como si se hubiesen esforzado en ocultar su verdadera identidad. Solo un número de parcela, la fecha del entierro y algunas firmas. Una de esas firmas me llamó la atención. Era de un tal Anselmo, un ex empleado que había trabajado en el cementerio durante más de 20 años y que renunció abruptamente luego de lo sucedido. Sabía que vivía en un barrio cercano, así que, con un poco de perseverancia, lo localicé en un pequeño cuarto que alquilaba en las afueras de la ciudad. No quería ir y exponerme, pero la desesperación me pudo. Al encontrarlo, Anselmo se mostró reacio a hablar. A pesar de que insistí, apenas dijo unas frases, que Norberto no era un hombre común, que hacía rituales en vida, y que su tumba no debía abrirse jamás. Fue muy claro en aconsejarme que dejara mi trabajo o, al menos, me mantuviera lejos de la sepultura maldita. Luego cerró la puerta y no volvió a dirigirme la palabra. Sentí un escalofrío al recordar los rumores de aquel grupo de sicarios que murió en circunstancias horribles. Algo dentro de mí supo que todo tenía relación con aquello que me estaba acechando en la oscuridad. Las semanas siguientes se convirtieron en una cadena de sucesos cada vez más siniestros. Encontré más huellas alrededor de la tumba, señales de que alguien, o algo, salía desde dentro. También aparecieron más animales muertos, esta vez con los cuellos torcidos y la mirada en blanco, como si hubieran muerto de terror. Y en mis rondas, más de una vez, tuve la impresión de que alguien caminaba a mi espalda, arrastrando los pies, respirando un aire putrefacto justo sobre mi hombro. Me giraba con rapidez, pero nunca veía nada. Solo el murmullo del viento que agitaba las ramas secas de los árboles cercanos. Pronto empecé a dudar de mi salud mental. Dejé de dormir bien. Me ausentaba en mis clases y mantenía la mirada perdida incluso de día. Una noche, sumido en la más espantosa vigilia, se me ocurrió la peor idea posible, ir a la tumba con la intención de bendecirla o, por lo menos, dejar algo de luz para aplacar lo que fuese que habitara allí. No soy una persona particularmente religiosa, pero la necesidad de encontrar alivio me llevó a aferrarme a cualquier esperanza. Llevé una botella con agua bendita que había conseguido en una iglesia cercana y recé en voz baja mientras la vertía sobre la lápida. Lo hice después de medianoche, en completo silencio, solo con la linterna como testigo. Fue uno de los actos más aterradores que he vivido porque, al rociar el agua, escuché un gemido proveniente de bajo tierra. Un gemido grave, colmado de rabia. Me eché hacia atrás con el corazón latiéndome con tanta fuerza que creí que me estallaría el pecho. Entonces, la linterna parpadeó y el ángel de mármol crujió, como si fuera a romperse por completo. Sentí la necesidad imperiosa de huir, y eso hice. A partir de esa noche, cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de aquel muerto. No sé cómo explicarlo, pero en mis pesadillas aparecía su rostro desfigurado, con un gesto burlón, mirándome con unos ojos repletos de malicia. Me hablaba sin emitir sonido, movía los labios en un idioma que no comprendía,
y sus palabras parecían devorar toda la luz. A veces despertaba con marcas en mi brazo o en mi pecho, como rasguños que no sabía cómo me había hecho. Todo resultaba tan real que apenas podía distinguir los límites entre sueño y vigilia. Durante el día, mis compañeros de trabajo comenzaron a notarme ausente, pálido. Algunos sugirieron que tomara vacaciones. No les conté nada. ¿Quién me creería si decía que algo maligno me seguía desde la tumba de un criminal? Pocos días después, un joven que hacía labores de limpieza en el cementerio fue hallado inconsciente muy cerca de la tumba maldita. Tenía un hilillo de sangre que le salía por la nariz y los ojos en blanco, como si hubiera visto algo que su mente no pudo soportar. Lo trasladaron a un hospital, donde despertó gritando incoherencias que nadie supo interpretar. Desde entonces, jamás volvió a pisar el lugar. Fue entonces cuando recordé la historia de los sicarios. Uno murió con la cara desfigurada, otro se suicidó, los demás fueron cayendo presas del infortunio. Ahora, mi mente repetía esa historia sin descanso. ¿Acaso yo estaba repitiendo ese ciclo? Sentía que, en cualquier momento, algo terrible me sucedería. Una noche llegué a pensar en quitarme la vida para acabar con la tortura, pero esa idea me resultó aún más aterradora. Necesitaba encontrar una respuesta, una forma de librarme de aquella presencia que se burlaba de mis miedos y me acechaba en cada rincón. Desesperado, me puse en contacto con un sacerdote conocido por oficiar misas en fosas comunes. Logré que me escuchara. Aunque el hombre me miraba con recelo, accedió a realizar una oración especial en la tumba y a rociarla con agua bendita y sal exorcizada, esperando sellar cualquier energía maligna que pudiera habitar allí. Fuimos juntos, cerca de la medianoche, a aquel rincón apartado del cementerio. El silencio era tan intenso que nos hacía contener la respiración. Al llegar a la tumba, el sacerdote colocó su Biblia sobre la losa quebrada y empezó a rezar. Por un instante, la atmósfera pareció aquietarse y me llené de esperanza. Sin embargo, de pronto, todo se descontroló. Un viento helado surgió de la nada y casi apagó las velas que habíamos encendido. Sentimos un estruendo bajo el suelo, como si algo golpeara el ataúd desde dentro. El sacerdote alzó la voz, pero cada palabra parecía resonar con eco, retorciéndose en el aire. Mi linterna comenzó a parpadear, y en la penumbra, logré distinguir una sombra que parecía emerger junto al ángel de mármol. Su forma era humana, pero carecía de rasgos definidos. Solo se advertían dos cuencas negras, como si fueran ojos fijos en nosotros. El sacerdote, temblando, no dejó de rezar, y justo cuando creí que iba a ser la última noche de mi vida, la sombra se desvaneció, emitiendo un gemido agudo que me perforó los tímpanos. El silencio volvió a imponerse y tanto el sacerdote como yo nos quedamos paralizados un buen rato, sin atrevernos a movernos ni a bajar la guardia. La noche siguiente, al hacer mi ronda, tuve un presentimiento diferente. Una calma extraña se sentía en el ambiente. Ya no percibía esos susurros ni veía las huellas deformes que tanto me habían aterrado. Parecía que algo, quizás, se había sellado nuevamente bajo la tierra. Sin embargo, todavía arrastraba un temor primario, la certeza de que esas fuerzas oscuras nunca desaparecen del todo. Se esconden, duermen, se toman su tiempo para volver a atacar cuando menos lo esperas. Poco después, dejé mi puesto en el cementerio. Simplemente no podía continuar. Mi salud mental había llegado a un límite crítico. Aún así, no encontré la paz. Hay noches en que las pesadillas retornan. Siento que una mano invisible me presiona el pecho y me cuesta respirar, como si quisiera advertirme de que lo que viví es solo el comienzo de algo peor. En esos momentos, me aferro a la esperanza de que, de alguna forma, logré escapar de la maldición que consumió a los demás. No sé cuánto de verdad hay en la leyenda de 2013 y aquel grupo de sicarios. Tampoco puedo afirmar con total seguridad si el difunto narco realmente hizo un pacto demoníaco. Lo que sí sé es que aquella tumba alberga más que un cuerpo en descomposición. Acumuló el odio, la violencia y la energía perversa de alguien que, en vida, no conoció límites. Y cuando un alma con esa oscuridad muere, su energía no siempre se sella con el ataúd.
A veces se queda atrapada, hambrienta de venganza y necesitada de alimentarse del miedo de quienes se atreven a perturbarla. A pesar de haberme alejado de aquel lugar, me persigue la certeza de que el maldito espera una nueva oportunidad para despertar. Quizás se limite a rondar las sombras de su sepultura, alimentándose de rumores y del terror que siembra en los incautos. O tal vez, un día, alguien con ambiciones o codicia intentará cavar de nuevo para buscar esa supuesta reliquia enterrada con él. Ese día, las historias regresarán y el ciclo volverá a comenzar. Me aterra pensarlo, porque yo he sentido esa presencia y sé que no hay exorcismo ni plegaria que la detenga por completo. Solamente se repliega, esperando la hora propicia para surgir desde las profundidades. Por eso comparto mi historia, para que entiendan que el verdadero horror no está en las películas ni en los cuentos. Está en esos lugares que consideramos sagrados, pero que, en ocasiones, se convierten en la puerta de entrada a algo mucho peor que la muerte. Yo mismo lo viví. A veces cierro los ojos y veo la tumba fracturada, con el ángel roto. Me sobresalto pensando que quizá aquella noche, al realizar el ritual, despertamos algo que no se conformó con un simple susto y sigue rondando, invisible, esperando el momento. En la oscuridad de mi habitación, cuando el viento silba, un escalofrío me recorre y me recuerda que hay fuerzas que no podemos comprender ni controlar. Sí, hay cosas que uno preferiría no saber jamás. Hubiera deseado no haber mirado jamás esas huellas alrededor de la tumba, ni haber escuchado esos lamentos subterráneos. Hubiera querido no ser testigo de la verdad tras la leyenda de 2013. Pero ya es muy tarde. Todo aquello sigue viviendo en mis recuerdos. Y en mis pesadillas, el rostro desfigurado del maldito se perfila en la penumbra, recordándome que el horror más real se anida en lo que dejamos insepulto, la culpa, los pactos siniestros y los miedos que se alimentan en silencio mientras intentamos, inútilmente, conciliar el sueño. Si te gustó el video, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que esto nos ayudará mucho a crecer. Nos vemos el próximo video. Saludos.